Si el ducado de Borgoña se hubiese hallado en manos fuertes o si Inglaterra hubiese podido y querido tomar parte efectiva en el conflicto, los horrores de la guerra de 100 años hubieran podido repetirse fácilmente. ¿Fue acaso una fortuna para Europa y para todo el resto y en todo caso para Francia que Carlos, con su obstinado ataque contra los suizos, tirase por la borda la gran posición que 4 soberanos prudentes habían consolidado para la casa de Borgoña, y que las guerras entre York y Lancaster, al otro lado del canal, impidiesen toda intervención de Inglaterra en los asuntos del continente? Una expedición inglesa contra el viejo enemigo era todavía posible y hasta popular, pero su objetivo ya no era la conquista, sino la estafa descarada. 2 veces en 20 años fueron transportados ejércitos ingleses al suelo de Francia, 1475, 1492, y retirados después de haber obtenido pagos en dinero. Verse libres de los todavía formidables ballesteros ingleses pareció a Luis y a su heredero barata a ese precio. De otras maneras, el destino ayudó a Luis. Fue una suerte que Carlos el Temerario no tuviese heredero masculino, de manera que, a su muerte, en 1477, Borgoña, Picardía, Artois revirtieron a la corona francesa. De nuevo fue una buena fortuna que Renato, el último rey de Aix, muriese también sin sucesión masculina, con lo que Maine y Anjou, lo mismo que el feudo imperial de Provenza, se convirtió en parte de la Francia real en 1480. Y finalmente, un magnífico don de la providencia fue que Francisco, duque de Bretaña, aquella vieja provincia céltica que se sentía tan orgullosa de su independencia y que tenía una fuerza marítima tan importante, no tuviese ningún hijo a quien legar las antiguas querellas de su raza. A estas corrientes sucesivas de fortuna se debe principalmente el hecho de que Francia, que en el momento de la ascensión de Luis XI parecía a punto de deshacerse, a su muerte se presentase compacta, poderosa y bien guardada en todos los frentes. En la brillante narración de Comines, Luis y Carlos contrastan en claro relieve como personificaciones opuestas de la sabiduría y de la locura. Luis, con pacientes intrigas y con la menor pérdida posible de sangre y de dinero, se sobrepone a sus enemigos y deja su reino más fuerte de lo que lo había encontrado. Carlos, con su ambición militar costosa y constante, tira por la borda una gran herencia. Se nota especialmente en Luis, que prefería trabajar con gentes de la clase media, en su aversión al derramamiento de sangre, en su desconfianza de la nobleza, en sus preferencias por los mercenarios, pues consiguió que los suizos entrasen al servicio de la corona francesa, y en su protección al comercio personifica un nuevo tipo de estadista. Con su contemporáneo, Eduardo IV, aunque en grado mucho mayor, es un rey que prefiere ser un administrador a ser un guerrero. Tomada en su conjunto, la obra de los duques de Borgoña, aunque está marcada con el sello de la excesiva ostentación, es también característica del profundo cambio que ha tenido lugar desde el feudalismo hacia el Estado nacional, y que en el siglo XV comenzó a transformar la manera de hacer política de la Europa occidental. Los borgoñones eran pródigos vulgares y exaltados, acariciaban como último ideal el régimen monárquico y la organización de un Estado compacto en el valle del Rin y en los de sus afluentes que abarcase algunas de las más ricas comunidades comerciales de Europa. Las viejas tradiciones y las viejas lealtades significaban poco para ellos. Su Estado se modelaba con poca consideración a los antecedentes y a las afinidades de sus partes integrantes, con la ruda cirugía de la conquista. Una firme política de engrandecimiento, perseguida a través de 4 generaciones, llevó a aquella familia vigorosa y pertinaz a la vista de su objetivo. Con la muerte de Carlos el Temerario ante los muros de Nancy, 1477, se derrumbó por completo aquella estructura artificial. Con todo, la obra de los duques borgoñones no fue vana, por completo. Son los creadores de Bélgica. Dieron al condado de Flandes, que es el núcleo fundamental del moderno reino belga, un nuevo sentido de independencia y de unidad. Su política ambiciosa, sus triunfos meteóricos, su feliz mezcla de lo popular con lo grandioso, educó una escuela de publicistas y de historiadores de mérito más que corriente. Hicieron de Bruselas, en donde tuvieron su corte, una de las más fastuosas capitales de Europa. La grandeza comercial de Amberes les debe mucho, así como es también deudora a las limitaciones que impusieron a las pretensiones rivales de Brujas o de Gante. En el conflicto de intereses económicos de que fue Flandes el escenario en aquella época de rápido crecimiento, los duques pudieron confiar siempre en el interés creciente por el comercio
contra la fuerza de una industria anticuada, con monopolios paralizadores y técnica pasada de moda. Su política consistió en hacer de Flandes, en tanto que era posible, una unidad económica, en impulsar las bellas artes, lo mismo que los intereses del comercio y de la industria, y en suprimir los obstáculos interiores que se oponían a la circulación de las mercancías. Franceses, por su origen, por su idioma y por sus gustos, se dedicaron a aprender la lengua flamenca y eran demasiado prudentes para intentar lo que era imposible, la supresión del idioma alemán, que servía en tan alto grado para las transacciones comerciales de Flandes. Atentos a todas las oportunidades, hicieron de Flandes, en donde el recuerdo de la vieja camaradería de guerra con Inglaterra estaba aún vivo, el centro de sus dominios, pero al mismo tiempo los duques nunca olvidaron su patria originaria. Bruselas era la capital, pero el arcaico Dijon era el panteón de la familia. El arte de los pintores y escultores flamencos se difundió por el oeste a través de Francia y llegó a ejercer una profunda influencia, y lo mismo que Flandes influyó en Francia, también Francia, a través de los duques de Borgoña, influyó en Flandes. El carácter predominantemente francés de la Bélgica actual puede remontarse al periodo en que Flandes, bajo una dinastía francesa, fue por la única vez de su historia el corazón y el centro de un estado conquistador y ambicioso. Aunque el arte de los flamencos, lo mismo que el de los borgoñones, fue impulsado por el patronato de los duques, se desarrolló espontáneamente en un suelo medieval, mientras el Renacimiento de Italia se caracterizó por una brusca aversión a lo medieval y a lo gótico y una clara y vehemente preferencia de los modelos de la antigüedad pagana. Entre los artistas del ducado borgoñón no existió este sentido de la innovación consciente, se deslizaban quieta e insensiblemente fuera del mundo medieval hacia el moderno. El desarrollo de su pintura debió más a la observación minuciosa de la realidad que a la teoría literaria o a preferencias o aversiones intelectuales. Delicadeza de sentimientos, fidelidad a lo real, técnica escrupulosa, fueron los caracteres distintivos del arte flamenco del siglo XV. Los italianos tomaron la pintura al óleo de los flamencos, que le inventaron, y aquel joven, rudo e inquieto principado debe la mayor parte de su renombre a la pintura de su bien dotado pueblo. El arte de los Países Bajos, lo mismo que el de la Italia, surge de una despierta vida ciudadana que reposaba en una base de opulencia material, en la actividad de sus guildas, en los premios a los artesanos, lo mismo que en el público impulso a las de las empresas literarias o dramáticas. Los burgueses de los Países Bajos estaban de acuerdo con los habitantes de Florencia y de Venecia, los dos grandes sistemas de ciudades de la Europa medieval, el de la Italia y el de los Países Bajos, con cuyo eclipse se habría empobrecido fatalmente la civilización del mundo occidental, se desarrollaron con independencia sustancial uno de otro. Los pintores flamencos del siglo XV no necesitaban lecciones de Giotto o de su escuela en el arte de pintar la forma humana tal como ellos la veían. Una fuerza nativa de realismo los apartaba de las convenciones bizantinas. Pintaban la realidad, pero con una brillantez de colorido que desafiaba las brumas de los cielos nórdicos y con una preferencia de los temas domésticos que contribuyó a aclimatar el mecenazgo de ricos y seculares patronos, retratados de manera que exhibía todos los detalles familiares con una precisión de Camafeo. Su influencia, como la de los italianos, fue muy vasta. A finales del siglo XV, el norte de Alemania, de un extremo al otro, era una colonia artística de Flandes. Capítulo IV. El Renacimiento alemán, 1450-1500. La segunda mitad del siglo XV es señalada en la historia de Alemania por una notable extensión de la cultura, de la erudición y de la educación, y lo mismo que en Italia, por el incremento del poder de los príncipes territoriales. La actual reputación de los alemanes como los primeros del mundo en erudición se remonta a aquel periodo que vio la fundación de 8 universidades alemanas y la invención que hizo época del arte de la tipografía debida a Juan Gutenberg de Maguncia. La inmensa revolución en las posibilidades intelectuales de la humanidad que siguió a tal descubrimiento puede deducirse de la velocidad con que se difundió por Europa en una época en que no había patentes de invención que la dificultasen. La imprenta con tipos de metal llegó a Italia en 1465, a Barcelona en 1468, a París en 1470, a Londres en 1477, a Estocolmo en 1483 y a Madrid en 1499. Se ha supuesto, y los cálculos son moderados, que a fines del siglo debieron existir ya cerca de 9 millones de libros impresos, contra pocos millares de manuscritos que hasta entonces contuvieron la herencia del mundo en ciencia y en poesía.
El mérito de haber difundido la imprenta en Europa debe ser atribuido principalmente a los alemanes. La imprenta era conocida como un arte alemán. Los impresores y libreros alemanes iban a todas partes en busca de clientes. A fines de 1500 tenían más de 100 prensas en Italia y por lo menos 30 en España. Se suscitaba en el país un enorme entusiasmo misionero por el nuevo arte, así como una inteligente apreciación de su significado para la vida que se difundía por todo el país. Wimpelin, un contemporáneo, escribía: lo mismo que los apóstoles de Cristo antiguamente fueron a través del mundo anunciando la buena nueva, así en nuestros días los discípulos del nuevo arte se han esparcido por todos los países, y sus libros son los heraldos del Evangelio y los predicadores de la verdad y de la ciencia. Es una notable ilustración del certero instinto del comerciante alemán, que aprovechaba estas oportunidades apostólicas, el hecho de que en 1494, solo 2 años después de la expulsión de los moros de Granada, se hubiesen establecido ya en la ciudad 3 impresores alemanes. La obra de los primeros impresores y grabadores es una de las glorias de Alemania. Europa debe mucho a esos entusiastas mercaderes que eran eruditos y artistas, lo mismo que organizadores de negocios en gran escala. E incluso en una historia general, los nombres de los primeros libreros, de un Coverher de Nuremberg o de un Froben de Basilea, merecen ser mencionados. Algunos infolios alemanes no han sido superados en belleza y magnificencia, y si en su mayor parte la literatura que entonces salió de las prensas alemanas era de carácter teológico, si durante los primeros 50 años hicieron más de 100 ediciones de la Biblia y 59 de la Imitatio Christi, esto se debió al hecho de que allí, como en todas partes, el clero constituía el núcleo principal de la clase letrada y era el patrono principal del comercio de libros. Durante el siglo XVI, el libro impreso obró como instrumento poderoso de movimientos liberadores y críticos del pensamiento, pero las primeras consecuencias de la imprenta son otras y deben buscarse en el despertar de la religión popular y en un interés extendido por leer y discutir libros religiosos. No sería exacto, por lo tanto, decir que el periodo de la historia alemana que precede inmediatamente la Reforma estuviese caracterizado por síntomas de degeneración y decadencia. Había, es cierto, muchos defectos graves en la estructura social y política del país. La Iglesia, que se calcula que poseía 1/3 de la propiedad territorial, era excesivamente rica y próspera, y el alto clero demasiado dado a la vana ostentación o a las prodigalidades libertinas. La guerra privada era cosa corriente y hasta la dieta de Worms en 1495 no se le puso coto seriamente. El campo, por lo tanto, sufría de las depredaciones irregulares de una de las más ociosas y egoístas aristocracias de Europa. No existía, por otra parte, en la fábrica política del Imperio Germánico fuerza alguna capaz de educar un firme cuerpo de opinión patriótica y desinteresada que pudiese compensar los males del egoísmo de clase o del mezquino localismo. En relación con esto, ningún episodio es más instructivo que la carrera del emperador Maximiliano, 1493-1519, el fundador de la unidad austríaca, el favorito de los tiroleses, el primer cazador de gamuzas y el último de los caballeros. Pocos soberanos alemanes han sido Pero a pesar de estas admirables cualidades, Maximiliano fue incapaz de sacudir el letárgico cuerpo del imperio alemán para que éste emprendiese una acción efectiva contra los turcos en el este o contra los franceses en Italia. Sus tentativas de llegar a una adecuada reforma de la constitución germánica en la Dieta de Worms de 1495 y de nuevo en Augsburgo en 1500 se estrelló contra la firme oposición de intereses egoístas. No consiguió obtener ni un ejército imperial permanente ni un sistema regular de impuestos imperiales. Sus vasallos se negaron a servir en sus ejércitos y a pagar el sueldo común, un impuesto gradual sobre la propiedad territorial, o cooperar para organizar el mecanismo que pudiese imponer las decisiones de un tribunal imperial, excepto que alguna mejora se obtuvo en la justicia y en la policía con la proclamación de la tregua perpetua, con el establecimiento de un tribunal imperial permanente y con la división del imperio en 10 círculos o distritos. Los febriles intentos de aquel emperador bien intencionado y de miras elevadas para hacer de la Federación Alemana una potencia efectiva en el mundo fracasaron por completo. El emperador se había convertido en una sombra patética y el verdadero centro de la fuerza política se hallaba en los electores y en los príncipes.